A pesar del crecimiento económico logrado por América Latina en la última década, un informe del Banco Mundial demuestra que a 130 millones de habitantes en la región les afecta la pobreza crónica. En este duro panorama destaca Colombia, en los lugares donde existe una carencia de bienes básicos como pueden ser el agua potable o una red de alcantarillado, por poner solamente dos ejemplos, se asientan los males sociales. Según el informe, 1 de cada 3 pobres colombianos viven en la pobreza crónica. De esta dura realidad hablamos hoy en Portada. En los últimos años, América Latina ha experimentado un notable empuje de muchas de sus economías. Más de 70 millones de personas dejaron la pobreza en la pasada década. En el caso concreto de Colombia, según cifras oficiales, el país registra tasas de crecimiento 4 veces superiores a cualquiera de los 34 Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, conocida como el Club de los Países Ricos. Sin embargo, son muchos los que se han quedado sin probar las mieles de ese éxito. Como si para ellos nada esperanzador hubiese pasado, sobreviven en un mundo similar o peor al de antes, con la certeza de que sus hijos y sus nietos quizá nunca disfrutarán de las mínimas condiciones necesarias para cualquier ser humano. Yo creo que Colombia viene haciendo un esfuerzo bastante grande en cuanto a reducción de la pobreza, ¿no? En los últimos 10 años ha bajado en 5 millones, casi 6 millones de personas el número de pobres, que son 17 puntos porcentuales. Sin embargo, cuando uno ve las estadísticas en comparativa con el resto de países de América Latina, se da cuenta que la pobreza extrema en el resto de América Latina bajó 11 puntos y en Colombia solamente bajó 8. Entonces, sí se invierte, pero no se invierte lo necesario todavía para reducir los niveles de pobreza. Cuando hay un análisis territorial, que esa es una perspectiva muy importante para pensar la equidad, es pensar la pobreza y la desigualdad desde los territorios. Ahí las cosas cambian. Entonces, cuando usted mismo en Antioquia se va al Bajo Cauca antioqueño, se va al Urabá, se va a algunos municipios de Occidente, al Magdalena Medio, y usted lo que va a ver es una gran diferencia. Parece que hay dos Antioquias, como pareciese que hay dos Colombias. Una Colombia integrada, que digamos ahí hay una reflexión histórica, donde está integrada, donde están todos los servicios básicos para la satisfacción del ejercicio de la ciudadanía, de los derechos, pero otra Colombia distinta donde las necesidades básicas, donde las preguntas por la vida, como en La Guajira, la vida de los niños con un año antes de nacer, es una pregunta todavía de Estado. Es decir, ¿cómo hacemos para que los niños en La Guajira no se mueran de sed y hambre? Esas preguntas de un país de renta media alta, como la quiere ver el gobierno o lo quiere poner el gobierno nacional, no deberían estar. Y pasa. Claro que hay pobres en Colombia, y hay muchos pobres en Colombia. Lo primero que es importante decir es que la pobreza, o por lo menos el combate contra la pobreza, no es parte de la agenda política del actual gobierno. Tampoco conviene decir que Colombia ha sido un país que ha avanzado significativamente en la lucha contra la pobreza, cuando estudios como el del Banco Mundial, del que estamos hablando, demuestran lo contrario, que la pobreza crónica ha aumentado y que los pobres en las ciudades, en las urbes, lo ha hecho de manera semejante. No es bueno, por lo tanto, entonces, que se hable excesivamente de un tema, descuidando un tema fundamental como el de la pobreza y el del desarrollo humano integral. El promedio del crecimiento del Producto Interior Bruto de Colombia ha venido superando en un punto porcentual la media regional, con 3,3% entre 2002 y 2013. El aumento de las transferencias monetarias condicionadas, entre otros factores, ha tenido que ver con la reducción de los niveles de pobreza, que pasó de ser la mitad de la población en 2002 al 28% al cierre de 2014. Detrás de este vigoroso panorama de cifras hay muchas interrogantes. Desde el partido al que yo pertenezco, Centro Democrático, creemos que la lucha contra la pobreza no debe hacerse exclusivamente desde los programas de bienestar, desde los programas sociales.
La lucha contra la pobreza debe hacerse para realmente que sea efectiva una mezcla entre el programa social con el incentivo a la empresa privada para que contrate, para que se asiente en los lugares más pobres del país, para que pueda contratar y para que eso le pueda dar desarrollo a la ciudadanía. Si se lucha exclusivamente contra la pobreza desde el programa social, es incompleta la lucha. El Estado sí tiene que hacer una inversión como responsable de los recursos para que la sociedad también salga de esa pobreza, para que esas capas de la sociedad más vulnerables puedan salir de la pobreza. Y eso no se está haciendo. O sea, va en contravía de lo que realmente es una lucha contra la pobreza. El Estado es el primero que tiene que llevar la bandera de la lucha contra la pobreza. De puertas adentro son muchas las disparidades y diferencias en términos de pobreza y oportunidades. Mientras en Chocó 63 de cada 100 personas son pobres, en Antioquia 25 de cada 100 está en esta condición. Igual sucede con la distribución del ingreso. En Chocó se concentra la mayor inequidad en la asignación de los recursos. También son críticos los casos de Cauca, La Guajira, Córdoba y Magdalena, donde más de la mitad de la población es pobre. Ciudades como Medellín, ciudades como Bogotá, que son ciudades con dinero, con administraciones que tienen buen presupuesto, que tienen programas sociales robustos, se vuelven atractivas para el ciudadano del campo, que ve en las ciudades una oportunidad no únicamente para trabajar, sino vuelvo al argumento anterior, para ser sostenidos o para beneficiarse del estado de bienestar, por así llamarlo, del programa social educativo, del programa social del agua, del programa social de microempresa. Y por lo tanto ven en esto una opción de vida, una opción de desarrollo. Las grandes ciudades lo único que están haciendo es atrayendo, siendo una especie de imán de pobreza, pues se va a perpetuar aquí. Si la zona rural, estoy hablando de la zona rural, que es precisamente donde necesitamos abastecernos, donde podríamos generar una sostenibilidad, lo que llamaríamos una soberanía alimentaria, se está destruyendo por esa explotación intensiva de recursos, pues ahí el tema de la pobreza tiene grandes dificultades. Entonces, esa concentración en ese modelo de desarrollo no genera suficiente empleo, genera empobrecimiento social y cultural en las comunidades donde está, porque está asociada también a una cultura de la minería. Esto es muy importante en términos socioculturales, es que es la cultura de la inmediatez. El minero tiene otro tiempo distinto. Cauca, Chocó, La Guajira, el Magdalena, son regiones del país que, sobre todo porque son regiones del país que tienen menos infraestructura, tienen menos carreteras, menos distribución de la tierra también. Digamos que la concentración de la tierra es uno de los grandes problemas también que tiene el país durante los últimos 10 o 15 años, con todo el problema paramilitar, la guerra paramilitar que se dio en Colombia. Se usurparon 6 millones de hectáreas de terreno y eran las mejores áreas productivas del país. Entonces, como te decía antes, esos desposeídos, esos campesinos que perdieron su tierra, se han ido a esos pueblos a mendigar, a esas ciudades o a esos núcleos urbanos a mendigar, porque no tienen otra salida y están desposeídos de su tierra. Entonces no tienen tampoco cómo ganarse el sustento. Y es sobre todo en estas zonas donde se ha dado una mayor intensidad del conflicto. Hay múltiples factores y otro de esos que en términos de lo que llamamos la movilidad por pobreza, lo que hay que asociar en este país en guerra, que eso es una cosa también muy importante para tener en cuenta, es que no solamente es ese nivel de un modelo de desarrollo excluyente, devastador de la naturaleza, es además una asociación con grupos armados que desplazan efectivamente. Y otra cosa muy importante es que el papel de los megaproyectos en los procesos de desplazamiento de las comunidades. ¿Qué está pasando con la construcción de hidroeléctricas? ¿Qué está pasando con la construcción de grandes carreteras? Todos estos procesos generan una expulsión de población y la población no tiene más remedio que llegar a cascos urbanos más o menos intermedios o llegar, en este caso, a las ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, y ahí generar un asunto de cinturones de miseria, de pobreza muy complejo. El informe del Banco Mundial, titulado Los olvidados, la pobreza crónica en América Latina y el Caribe, ofrece además otra perspectiva. Entre los factores que empujan a la pobreza crónica está el entorno donde se desarrolla una persona, porque sus aspiraciones y estado mental pueden ser una barrera para su evolución.
Hay factores multidimensionales que se llaman, ahora los utilizan así para medir la pobreza, que dicen que la pobreza se reproduce, ¿no? Si tú eres pobre, si tus padres no han tenido educación y tú tampoco la has tenido, pues lo más seguro es que tú seas pobre. ¿Por qué? Porque no tienes acceso a tener un trabajo digno tampoco, por tu escasa cualificación. Y bueno, pues ahí vienen otros factores como factor delincuencia o el narcotráfico, que es evidente en Colombia y que se ha convertido en una salida para esa gente de escasos recursos que no tiene esa cualificación. Entonces uno mira, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo de este periodo, pero también ya venía en los otros periodos, y uno lo que está identificando es que el motor más grande de la economía del país está fundamentado en lo que llama aquí el presidente la locomotora minero-energética. Esa locomotora minero-energética tiene unas particularidades muy importantes que inclusive parece como si estuviéramos reviviendo un poco el siglo XIX. Es la explotación intensiva de recursos naturales de los territorios por manos de transnacionales, ¿cierto?, que poco realmente reinvierten en los territorios, pero además que por ejemplo, la obra o la mano de obra calificada la traen de afuera. Entonces, si la locomotora minero-energética es, digamos, el motor más fuerte en términos de producción económica, y uno mira la capacidad que tiene la minería de generar trabajo, los monocultivos, por ejemplo, o sea, la agroindustria, de generar efectivamente mano de obra, lo que uno ve es que ahí hay una gran dificultad para poder pasar de la pobreza, pues porque no está produciendo el empleo necesario para que efectivamente se mueva estos índices de pobreza y desigualdad. La pobreza en Colombia es algo demasiado triste, porque, o sea, a pesar de que somos un país tan rico en recursos naturales, el gobierno no aprovecha esos recursos y los destina a otras cosas, o pues por ejemplo el petróleo. O sea, producimos petróleo, pero todo queda en manos de minorías. Entonces me parece que es algo demasiado triste, y esta pobreza, que es en la mayoría, genera violencia, genera trabajo infantil y genera otras problemáticas sociales que no son buenas para Colombia. Casi todo el dinero está en manos de unos pocos. Yo creo que el 1% de las personas en todo el mundo es el dueño de más del 70-80% del dinero que se mueve. Creo que el problema son de políticas estatales, en las cuales, como pues todo el mundo sabe, todos tenemos conciencia de que la mayoría de las personas que están a cargo, en cargos políticos, son las personas las cuales crean este tipo de políticas, tal vez para beneficiarse a ellos mismos, beneficiar a su negocio, etcétera, o beneficiarse, porque pues, si no estoy mal, en ese país las cifras de corrupción en cargos públicos ascienden hasta el 96%. Entonces son problemas estatales y de desigualdad social amplios. En la actualidad es algo muy desequilibrado, y podemos ver que hay gente que vive con $1 hasta $2 o $3 en un día, o ni siquiera en un día, en una semana. En cuanto a que en Colombia existan personas que vivan con $4 al día, es una muestra de la sociedad injusta que puede ser Colombia, ¿sí? La desigualdad tremenda que hay entre unos y otros. En un país como estos, en tanta desigualdad, y una ciudad como Medellín con tanta desigualdad, los subsidios, ¿sí?, son muy importantes, pero son una medida transitoria mientras se mejoran las condiciones estructurales. Aquí la clave ha sido conectar subsidios como Familias en Acción, no sé qué, a red clientelar. Entonces, si yo sigo planteando subsidios y no resuelvo los asuntos estructurales como empleo seguro, estable, etcétera, etcétera, salud, educación, agua potable. En Chocó está lleno de ríos y no hay agua potable, ¿sí? No hay alcantarillado, no hay luz. Esas preguntas básicas no están, y
pero siguen estando, digamos, ese gran paquete de subsidios que lo que hace es no preguntarse por los asuntos estructurales y asociar los subsidios a la real clientelar de los partidos. El gran problema es la corrupción que existe en el país y que esos recursos no suelen llegar a donde deberían llegar, precisamente por esa ausencia del Estado en la mayoría de zonas del país, sobre todo en las zonas rurales. El Estado no hace presencia y no hay nadie que fiscalice cómo se destinan esos recursos a la población. De hecho, muchas veces tú te encuentras carreteras asfaltadas dentro del mapa de carreteras colombiano y cuando llegas es un camino de tierra. Entonces te preguntas, bueno, ¿y aquí quién fiscaliza esto? ¿Y quién dice, oye, esto no se ha invertido como se tenía que invertir? Pues suele pasar este tipo de cosas. A fuerza de dar una explicación teórica a un lamentable fenómeno, un reciente estudio del Banco Mundial llama a quienes persisten en la pobreza como pobres crónicos. La investigación es clara en su afirmación. 1 de cada 3 pobres colombianos vive en la pobreza crónica, mientras que el promedio de América Latina se sitúa en 1 de cada 5. En esta alarmante relación, Colombia solo es superada por 3 países centroamericanos: Nicaragua, Honduras y Guatemala. Otro punto que es fundamental es la desigualdad que existe en Colombia. Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina, sigue teniendo un índice de Gini, que es un indicador que mide las desigualdades entre los más pobres y los más ricos dentro del país, sigue siendo del 5,4, que es muy alto. Este tipo de cosas lo que muestran es que sí se está invirtiendo, pero no se está invirtiendo lo suficiente y en los lugares o en los sectores que se debería invertir, ¿no? Medellín efectivamente ha avanzado en el tema de reducción de la pobreza con programas que pueden ser interesantes, que han sido de alguna manera identificados como experiencias exitosas, pero tiene una gran deuda con relación a la desigualdad. Medellín es una de las ciudades más desiguales del país y en ese sentido todavía hay grandes retos porque la pobreza, la medición de la pobreza termina arrastrando un poco la capacidad es decir, personas que tienen mucho dinero, que acumulan bastante, eso termina redistribuyendo un poco que tú tienes 2 vacas y yo no tengo ninguna, entre tú y yo, según las estadísticas, tenemos una y una. Colombia es uno de los países latinoamericanos donde el número de pobres crónicos urbanos supera el número de pobres crónicos rurales. En ese sentido, las zonas próximas a las ciudades de mediana y gran dimensión se han convertido en el sitio de destino de una amplia migración interna. En muchos casos, allí se observan tasas muy bajas de acceso a agua potable, sistemas de alcantarillado o servicios higiénicos. Quienes malviven en esas situaciones de pobreza crónica han recibido un desagradable calificativo: desechables. La dignidad humana es exactamente igual para el empresario de empresa más reconocido de Colombia que como para el pobre más miserable. No puede haber distingo alguno en cuanto a la dignidad que esa persona tiene, por lo tanto es absolutamente condenable dicho epíteto. No se le puede tratar a nadie de desechable, a nadie. Aunque viva con $1 diario, con $2, nadie es desechable. La dignidad humana es una sola para todas las personas. Cuando además nos llegan, ahí sí nos enteramos, oye, ¿esta gente de dónde es? O sea, hay una población gigantesca, un gran porcentaje de población llega a la ciudad de Medellín a ubicarse en las laderas de las montañas, pero también muchas de ellas terminan engrosando lo que llamaríamos la población en situación de calle. Nuestra actitud como ciudadanía fue una actitud de, ¿ellos quiénes son? Si están aquí es por algo. La visión y la desconfianza sobre ese sujeto que llega generaba exclusión. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en términos de cómo esta sociedad cerró las puertas al otro, en términos de desconfianza con ese otro que llega acá, pero lo peor es que además esa población que llega acá se vio entonces enfrentada a nueva revictimización porque habían otros grupos armados. Los expertos consideran que para eliminar la pobreza crónica es necesaria la coordinación en todos los niveles de las administraciones del Estado. Se trata de generar un amplio consenso para que los programas sociales no constituyan iniciativas populistas, sino verdaderas herramientas de inclusión social. Con otras palabras, no se trata de parches temporales y oportunistas. El reto está en crear proyectos sistémicos que perduren en el tiempo
y que se adapten a las cambiantes necesidades de la población más desfavorecida. Un Estado que tenga un programa intermedio, que incentive a la empresa privada, que la quiera, pero que las personas que tienen situaciones de pobreza extrema las consientan, las cuiden, les provean posibilidades de desarrollo. Si lo vemos por regiones, es claro que hay 3 regiones que son las más pobres, digámoslo así, que tienen menos riqueza en el país, que son el Cauca, toda la zona en general sería toda la zona del Pacífico, pero sería el Cauca, Chocó y La Guajira. Son 3 departamentos que son especialmente sensibles y en los que se debería hacer una mayor inversión, no solamente inversión social, sino inversión en infraestructura, en crearle medios a las personas para que pudieran salir de la pobreza. Hay un gran reto, buenos gobernantes, capacitados, capaces, inteligentes, que actúen por criterios técnicos, no por criterios políticos. Colombia tiene todavía una gran falencia en esta medida, pues tenemos gobernantes que pueden alcanzar a tener muchos votos, grandes caudales electorales, pero que no tienen la capacitación suficiente para manejar con criterio técnico, con criterio de inteligencia, de acuerdo a la necesidad del ciudadano, sus municipios, sus departamentos. Lo que se gasta en guerra y lo que se gasta en lo que le cuesta al país la corrupción, vía efectivamente tributación, etcétera, etcétera, es inimaginable. Es inimaginable, o sea, los gastos que hay ahí, la inversión que podría estar en educación, en vías, en alcantarillado, en básicos de derechos, digamos, hay un desangre total por asuntos que tienen que ver con la corrupción. Ahora, también tiene que ver con una propuesta de modelo de desarrollo que no solamente es, digamos, una definición de Colombia, sino cómo estamos en el entorno del mercado internacional. Seguimos, cuando yo les decía ahorita que estamos en el siglo XIX, es que nos ubicamos en productor de materias primas. Las previsiones que se hicieron en el presupuesto nacional para este año calculaban un barril de petróleo en $90, creo, $80. Y bueno, está 35, creo, o algo así. Desde luego el presupuesto va a bajar bastante, o sea, son previsiones ficticias. Colombia está entrando en un momento bastante crucial porque se comienza a hablar de un posconflicto por las negociaciones con la guerrilla, pero se necesita dinero, recursos para llevar a cabo los programas sociales que necesita ese posconflicto. Es decir, devolver la tierra a esos campesinos que la perdieron durante estos 15 años o 20 años de guerra, hacer grandes inversiones en infraestructura, que sería una manera también de crear, como te decía antes, un colchón por parte del Estado para que surgiera de nuevo una clase media más robusta y también en educación. Creo que hay un componente técnico mucho más profundo en Colombia, de mejores gobernantes, pero los mejores gobernantes únicamente se hacen si hay personas mejores educadas y sobre todo si hay condiciones favorables para ejercer la política en Colombia. Hoy Colombia es un país en donde ejercer la política es un ejercicio de alto riesgo, por la inseguridad, por la inestabilidad. Sin embargo, tú ves que las políticas del gobierno, mientras que dicen, no, hay que hacer un gran plan de desarrollo para que salga el país de la pobreza y se lleve a cabo todo este posconflicto, ves que por el otro lado sus políticas macroeconómicas siguen siendo nefastas para la población. Entonces, firma tratados de libre comercio, donde la industria local y el comercio y los productos locales se ven maltratados por los que vienen de fuera, porque son mucho más baratos los que vienen de fuera, subsidiados de los Estados Unidos o de Europa o de otros países, y le quita el empleo a la gente. Esto le quita el empleo a la gente, le quita las oportunidades para poder ganarse la vida de una manera normal, a engrosar la clase media. Por otro lado, también siempre le da excepciones fiscales a la gente que tiene más recursos, es una tendencia mundial esta, y siempre en detrimento de los más pobres y de la clase media. Los expertos ponen una y otra vez la más alta cota de responsabilidad en el gobierno de la nación. Recursos suficientes para los ministerios y programas vinculados a la reducción de la pobreza están a la espera de una mayor acción gubernamental. Y un asunto no menos importante, que las entidades públicas establezcan una acción coordinada. Una de las cosas que podría llegar a hacer el gobierno es empezar a desmantelar ese gran ejército que tiene, ese 6% del Producto Interior Bruto que se gasta en armamento en la guerra, porque ya no va a tener ningún fin. ¿Cuál es el problema? Pues que hay unos sectores que se ven beneficiados por este
por esta industria de la guerra y no quieren que se desmantele esto. Yo intento ser optimista frente a lo que, como te decía antes, se abre un panorama bastante agradable para los que creemos que puede haber una sociedad diferente en Colombia, porque sí se denota una apertura democrática, digamos, en el Estado. Comienza a darse esta apertura democrática y esto puede llevar a que fuerzas más progresistas o personas con una idea sobre la economía y sobre la sociedad puedan llegar a tener altos cargos dentro del gobierno y llevar políticas que de verdad favorezcan a esa gran mayoría social de desposeídos que hay en Colombia. Aunque resulta muy difícil salir de la pobreza, en Colombia tradicionalmente quienes lo consiguen pocas veces vuelven a ella. Quizá esta es la única nota de optimismo que hay dentro de un problema tan complejo. Lo cierto es que se necesita urgentemente un combate más efectivo contra la pobreza crónica.